lucharán, 2 de 3 caídas, sin límite de tiempo. Presentando en su primer enfrentamiento al técnico superhumano con habilidades del humo, Abismal. Y en el lado de los rudos, al superhumano más poderoso, al hombre cuya fuerza jamás ha sido superada, Heracles. Que empiece el combate. Para todas las personas en el Coliseo, estas palabras significaban el comienzo del combate y una hora de entretenimiento con luchadores peleando, con uno ganando el combate y llevándose la victoria. Para nosotros, este es el momento en que debemos pelear, aunque no es como en la verdadera lucha libre. No. Aquí el referí no cuenta hasta 3 para ganar. Esperan a que dejes de respirar para que anuncien que ganaste. Heracles no era como otros combatientes. Su fuerza sobrehumana combinada con su técnica de combate, velocidad, agilidad, resistencia y manejo de las llaves de lucha lo hacían un peleador formidable. Abismal, o como yo lo conocí, David, quien fue mi amigo por un tiempo y que esta sería su primer batalla en el Coliseo, ahora estaba temblando de miedo y esto terminó por condenarlo. Porque no estaba listo para una pelea real, pero los responsables del Coliseo insistieron en ponerlo en esta batalla solo para darle la humillación de ser vencido por uno de los mejores luchadores superhumanos, y pese a que la entrenadora Ventisca les dijo que aún no estaba listo para ser enviado al Coliseo y que apenas había ganado 3 combates de iniciado, terminó siendo llevado a la pelea, así que ese combate fue su ejecución. Y es que, mientras la gente aclamaba a Heracles y abucheaban a Abismal, nosotros solo mirábamos con lágrimas e impotencia cómo estaba siendo apaleado hasta la muerte por aquel coloso. Los golpes de Heracles estremecían su cuerpo, y con cada golpe, cada llave y salto que lo hacían gritar y llorar de dolor, recordaba todo lo que me decía. Soñaba con salir de aquí, con vivir una vida sin preocuparse de los problemas, la gente o sus poderes, trabajar en su sueño de informático y tener una familia. Y con cada golpe que recibía, con cada hueso roto y grito dado, esos sueños morirán en sus ojos. Heracles lo tenía en el suelo, David estaba tan herido que ya no podía siquiera transformarse, y en un momento, con su sorprendente fuerza, el rudo le aplicó una llave a mi amigo que rompió su espalda, y lo lanzó del ring a una parte del escenario, donde después de convulsionar, el referí confirmó que estaba muerto. Algunos gritaron y aplaudieron, otros simplemente se fueron del lugar y Heracles no pareció disfrutar la victoria. Ni siquiera los otros rudos que eran sus amigos, Mecatrónico, con poderes tecnópatas, la Liga, un hombre con piel de hule y titanio, un hombre de metal. Simplemente Heracles evadió a la prensa y se fue. Mientras nosotros nos entregaron el cadáver de nuestro amigo para darle sepultura si queríamos. Esa noche, el cuerpo de David fue incinerado, como todos los superhumanos que son llevados a morir. En la lucha libre superhumana, un deporte clandestino practicado en el abandonado Coliseo de la Ciudad de México y en zonas peligrosas donde hay gente que obliga a pelear a los superhumanos en apuestas, las reglas son estas. Ser superhumanos, no usar armas letales a menos que estas sean parte de ti, emplear las técnicas de combate como las llaves por encima de los poderes, pelear limpio y lo más importante. El oponente que gane debe asesinar a su contrincante. Él mismo ha estado en las noticias, donde el gobierno está diciendo que va a abolir este pseudo deporte, pero irónicamente, los políticos vienen aquí a hacer sus apuestas de quién puede o no ganar, llevan a sus hijos para darles una dosis de la violencia que el país vive día con día o traen nuevos superhumanos para pelear. Uno de ellos es Antonio Ayala, un hombre que aparenta ser honesto, pero que aquí, todos sabemos que financia la Comisión de la Lucha Libre Superhumana, que ha estado ofreciendo el Coliseo para los combates y ha sobornado a la policía con tal de que no les digan nada por la práctica del deporte. Heracles es uno de los 4 superhumanos privilegiados del gobierno, los que tienen posiciones envidiables, pero al costo de que sacrificaron su dignidad para tenerlas, aceptando servir al gobierno al costo de su libertad. No se sabe con exactitud cuándo fue que llegaron los superhumanos, si acaso tenemos poderes por algún gen o acaso fue por experimentación, pero en algún punto en el tiempo comenzaron a nacer humanos con habilidades más allá de lo que otros podrían hacer, incluso las mismas se detonaron a edades como la pubertad o la adultez. Algunos de estos son puestos en centros de rehabilitación para intentar encontrar alguna cura en contra de los poderes con los que nacemos, y algunos como yo, somos material de entretenimiento donde tenemos que asesinar o morir. Aquí no es como en las historias, donde los superhumanos son tratados como celebridades, aquí somos objeto de experimentación o entretenimiento ilegal. Ese era mi primer día viendo una pelea en el Coliseo y mientras veía a David siendo llevado para ser cremado, pensé en cómo había llegado aquí.
Cuando nací como un superhumano con resistencia y fuerza sobrehumana, mis padres al descubrir mi condición me vendieron a unos hombres que buscaban contratar nuevos luchadores para resolver sus deudas, y desde entonces vivo en un arruinado departamento en compañía de otros luchadores superhumanos que están como iniciados. Los mismos somos entrenados por Ventisca, una antigua mujer luchadora que fue expulsada de los combates al descubrir su condición de superhumana y fue de las primeras luchadoras en ser inscritas en la CLLS, capaz de generar o convertirse en viento, y quien prepara a los iniciados como yo en combates de novatos conocidos como las quebradoras, en donde nos permiten demostrar si nuestros poderes sirven o no para el combate. Si no servimos nos sacan del departamento donde nos mantienen. Algunos de mis compañeros decían que no era tan malo, y que al menos nos mantenían comidos y protegidos, pero eso a mí no me importaba. Porque al final del día, aunque estás en un lugar donde te dan de comer, eso no es libertad, es una jaula de oro que al final del día sigue manteniéndonos cautivos y sin posibilidad de salir. Las semanas anteriores y posteriores al fallecimiento de Abismal fueron difíciles, ya que comenzaron a hacer prueba de nuestros poderes. A mí me hicieron demostrar mi fuerza y resistencia sobrehumanas, siendo capaz de cargar toneladas y resistiendo ataques incluso venenos, pero no era el único con habilidades impresionantes. Los chicos que conocí en el lugar y se hicieron mis amigos también tenían poderes distintos. Tomás podría respirar bajo el agua y transformar su rostro en el de un tiburón, Ana podía volar y era hábil para dar saltos y atacar puntos débiles, y Ricardo podía transformarse y manipular la luz a su antojo. Después, nos hicieron pruebas de entrenamiento para explotar nuestras habilidades y demostrar que teníamos potencial de luchadores, así como intensas sesiones de combate donde teníamos que probar que éramos dignos peleadores. Aunque no todo era solamente entrenamiento y poderes. También había momentos donde Ventisca, cuyo nombre real era Angélica, nos enseñó lo que era la verdadera lucha libre, sin superhumanos o matanzas. Una lucha libre que era una experiencia. Una donde uno no se levantaba de los asientos, porque cada momento era oro puro, donde uno se mordía las uñas minutos antes de que empezara la pelea, donde las entradas eran acompañadas por música y gritos de emoción, donde el presentador sonreía y gritaba los nombres de los luchadores, veías a los luchadores como ídolos, no como personajes. Llaves y saltos increíbles, niños emocionados con sus máscaras de sus luchadores favoritos, familias que iban a verlos felices, técnicos y rudos batiéndose en golpes y ataques poderosos, los mismos incluso mantenían un respeto mutuo, e incluso ellos saludaban al público. Y no solo eso. Las grabaciones mostraban las reacciones de la gente, los niños emocionados con sus máscaras hablando de sus luchadores favoritos, los adultos felices de haber visto a su héroe del ring volver a ganar. Ventisca nos mostró la lucha libre no como un espectáculo de violencia, sangre y muerte, sino como un arte de honor e identidad. Nos mostró a los luchadores no como personajes que atacaban y mataban al oponente, sino como ídolos de la afición que peleaban con honor. Nos mostró el ideal no como matar o morir, sino como un épico enfrentamiento del bien y el mal donde había principios, honor, y sobre todo, libertad. Ventisca siempre decía que eran mamadas lo que los mal llamados luchadores hacían en la comisión, y que ella no entrenaba pendejos que matarán, entrenaba luchadores que respetarán lo que era la verdadera lucha libre, afirmándonos que, nosotros podríamos ser la nueva generación que recordara los verdaderos valores de la lucha libre. Ella no quería un Heracles, ella quería un santo, un místico o un Blue Demon. Siempre me impresionaba cómo nos hablaba de esos años, cómo dejaba de ser la entrenadora dura y sarcástica pero maternal por momentos y se convertía en una niña volviendo a recordar ese pasado. Subiendo a la Arena México, las familias y los niños que se inspiraron de ella, el respeto entre los técnicos y los rudos y el valor de la máscara, un valor que cuando la viéramos lo entenderíamos. Un día después de que nos dijo eso, Ventisca, en compañía del gobierno, nos dieron nuestros nuevos nombres de ahora en adelante. Yo ya no me llamaría Rodolfo sino Águila Tricolor, mis compañeros ya no serían Tomás, Ana o Ricardo, sino Tiburón, Voladora o Chispa, y durante esos días, haciendo nuestras máscaras y trajes, yo me puse una máscara que simulaba un águila con los 3 colores de México, el verde, el blanco y el rojo, pero cada una de nuestras máscaras no era igual, representaba cada una un lado distinto. Tenían desde aletas como tiburón o alas improvisadas como voladora, con distintos colores y formas. Incluso nosotros, por difícil de creer, sentimos una extraña conexión con las máscaras al ponérnoslas, como si de alguna manera, fueran parte de nosotros. Recordando las palabras que Ventisca nos dijo aquella vez que nos vio ahora con las máscaras. Recordar una cosa muy importante.
La máscara no es para ocultar mi identidad como muchos piensan en la lucha libre, sino para mostrarla de una manera honorable y respetable. Y una vez que me la pusiera debía protegerla, porque representaba mis valores, mis defectos, mi honor y mi integridad. Si la perdíamos debíamos hacerlo con honor y dignidad, no por obligación. Esa noche, antes de dormir, nos dijo que debíamos estar listos, mañana tendríamos nuestras primeras quebradoras, diciendo, con su sarcástico sentido del humor, que les rompiéramos, literalmente, una o dos piernas. Mañana sería mi primer día y tenía miedo. Pero pensaba en esa lucha libre y una idea vino a mí. Creo que puede ser mejor la lucha libre superhumana si actuamos como los luchadores de ahí, no como verdugos que asesinan. Y así, comenzó mi historia. Había llegado el día de nuestro primer combate en las quebradoras, nos reunimos no en el Coliseo, sino en una pequeña arena que Antonio Ayala había empleado de manera ilegal y que servían para este tipo de peleas. Aquí no tendríamos que matar al oponente, solo teníamos que ganarnos al público, demostrar que tan poderosas eran nuestras habilidades y vencer a nuestros oponentes, los cuales no serían fáciles de vencer. Así comenzaron Heracles, la Liga, Mecatrónico y los otros luchadores superhumanos. Recuerdo este lugar porque solíamos ir con David a sus entrenamientos y él vencía a algunos de los oponentes. El primer combate sería de relevos, yo estaría con Tiburón enfrentando a dos rudos, el primero era un luchador de complexión maciza llamado el Tanque y su compañero Coyote, aunque antes de siquiera escucharse el campanazo, Tanque ya tenía sujetado a Tiburón, subestimando su fuerza, su compañero incluso le decía que debía esperarse al campanazo cuando diera inicio, aunque él decía que como rudo, debía hacer las cosas tal como Heracles lo hacía, atacar desde antes. Incluso veía reacciones de la gente, algunos festejaban, otros abucheaban y algunos otros miraban con indiferencia la pelea, casi mirando esto como lo más predecible del mundo, ver a superhumanos pelear, 2 que 3 llaves y luego hacer trampa, usando sus poderes por encima de eso. Algunos hacían eso y en su momento los referís los descalificaban al instante, pero ahora lo dejaban pasar. Tanque no contó con que Tiburón era hábil, y con sorprendente destreza, Tomás dejó en el suelo a Tanque, aplicándole una llave que lo dejaría malherido. Atacando con destreza, velocidad y agilidad, incluso casi rompiéndole la clavícula y dejándolo en el suelo con la llave, y en cuanto la entrenadora Ventisca le gritó al referí, contó hasta 3, algo nuevo en estos combates, incluso la gente más indiferente se sorprendió de este gesto y aplaudieron. Fue aún más sorprendente sabiendo que Tomás no se transformó en Tiburón para enfrentarlo como en los entrenamientos. Y pude ver cómo la gente comenzó a cambiar su semblante, ahora estaban interesados en el combate. Primer round y ya había ganado Tiburón, hicimos el relevo y Tanque lo hizo con su compañero quien se acercó a mí. Coyote no era como los rudos que había visto, su estilo de combate era parecido a los de las transmisiones que Ventisca nos mostraba. Sus poderes de velocidad sobrehumana y fuerza combinados con su experiencia, destreza y técnica, podría ser sencillo para él hacerme añicos. Incluso me había conectado unos buenos golpes y por poco estuvo a nada de que el referí contara hasta 3. Pero afuera del ring, Ventisca me decía que debía atacarlo, y eso hice, ambos tuvimos un combate parejo, donde después de un inicio donde parecía que iba a perder poco a poco estaba enfrentando a mi oponente, quien incluso parecía sorprendido de ver a un novato empleando habilidades clásicas de combate sin usar mis poderes, incluso pude escuchar como un niño en los asientos comenzó a gritar mi nombre. Águila, águila, águila. Eso me hizo sentir bien. Porque recordaba como a los luchadores de antes les aclamaban de esa manera, tal como en las grabaciones de la entrenadora Ventisca. Los golpes de Coyote a una velocidad máxima podrían debilitarme, pero no iba a dejarme caer, no mientras había gente con la que había conectado tal como ese niño a lo lejos. Empleando las técnicas y con mi fuerza, logré golpear a Coyote y dejarlo en las cuerdas y antes de aplicarle una llave para marcar 3 y ganar, un golpe en la espalda me aturdió, su compañero me atacó por la espalda. Lo que más recuerdo fue que, luego de empujar bruscamente al referí que intentaba detenerlo, Coyote tomó a Tanque por el cuello y le dijo que si volvía a atacar por la espalda o pelear sin respetar las reglas, iba a matarlo antes de romperle su madre. Fue suficiente esa amenaza para que su compañero dejara de molestar y continuó la pelea. Coyote era muy veloz, pero el entrenamiento de Ventisca me sirvió, y todas esas semanas de prácticas, llaves fallidas y ataques mal hechos poco a poco se transformaron en ganchos directos, y esas semanas sin duda dieron sus frutos, porque pude vencer a Coyote, y el referí contó hasta 3.
El combate había acabado, y aunque Tanque reclamaba una revancha, Coyote le cerró la boca con un golpe, no sin antes mirarme y decirnos: Tiburón, Águila Tricolor, hoy demostraron que merecen esas máscaras. Pelearon con honor y principios, algo que la lucha libre superhumana ya no tiene. Y con un apretón de manos, el rudo se fue sonriendo, deseándonos mucha mierda en los próximos combates. Después pelearon Chispa contra Escorpión, un ruido con aguijones en sus uñas capaces de incapacitar a sus enemigos con su veneno, y Voladora enfrentó a Cabeza de Cobra, una luchadora con habilidades de transformarse en serpiente que luchó en su contra. Cada uno empleaba sus habilidades, mientras Tiburón empleaba su fuerza y llaves o yo con resistencia y fuerza. Chispa, pese a que fue afectado por una onda de energía salida de la uña venenosa de Escorpión, y que parecía que iba a caer en el combate, pudo componerse, utilizar la luz en su contra y con sorprendente velocidad consiguió evitar los ataques de veneno del rudo y derribarlo por nocaut en el combate, y Voladora con su agilidad y capacidad de vuelo derrotó a Cabeza de Cobra, quien intentó someterla y obligarla a rendirse al estrujar con su cola de serpiente y ser vencida por rendimiento, pero Ana pudo vencerla y someterla con una llave de cangrejo. Lo mejor de nuestra primera quebradora fue el público. En ese día, nos ganamos al público, incluso a los indiferentes. Por un momento dejó de ser la lucha libre superhumana y aunque usamos nuestros poderes, la mayoría de habilidades fueron las llaves que Ventisca nos enseñó. Vencimos a los rudos, con Tanque y Escorpión siendo descalificados del combate por hacer trampa empleando sus poderes por encima de nuestras habilidades, algo que el referí ya había dejado de hacer desde hace mucho. Durante ese día, las personas se acercaron a pedirnos firmas. Luchadores como Heracles no las tomaban, sus agentes incluso evitaban que la prensa se acercara, pero nosotros 4 no hicimos eso. Nos acercamos a firmar autógrafos, hablamos con las personas. Una madre nos dijo que su hijo ya no disfrutaba con estos combates y que siempre estaba en el teléfono, pero este le encantó. Unos hombres de mediana edad nos dijeron que, de alguna manera, recordaron a los luchadores de antes. Y varios nos aclamaban no solo a nosotros, sino también a Coyote. Los niños pedían comprar las máscaras de Águila, Tiburón, Voladora o Coyote que vendían afuera. Incluso me encontré con alguien. Entre ellos, sentí que alguien tomaba mi capa. Un pequeño niño con una camisa de lucha libre me miraba con admiración aunque algo nervioso, preguntándome si podría darle mi autógrafo en su cuaderno, afirmando que peleé muy bien. Era un dibujo del niño feliz. Sonreí y le firmé su autógrafo, su nombre era César, y él quedó fascinado con lo que había hecho. La sonrisa del niño para mí fue el mejor recuerdo que jamás me llevé, mientras me agradecía por el autógrafo. Ahora comprendo por qué Ventisca hablaba de esos tiempos con admiración y nostalgia, aunque esa noche recibí otra sorpresa en forma de una chica que se acercó a mí. Mi vieja amiga Mireia. Pude reconocerla cuando me vio y me llamó por mi nombre. Rodó. Ella fue mi mejor amiga cuando íbamos en preparatoria, nos dejamos de ver cuando mis padres me vendieron a la comisión hace 5 meses, y ahora ella estaba comenzando a trabajar como periodista. Antes de irnos a celebrar a los tacos por nuestra primera victoria, pude hablar con Mireia en privado, y ella me dijo que encontró documentos extraños sobre Ayala, y que estaba pensando en exponerlos cuando tuviera toda la información disponible, incluso que en las peleas había un informante que le comunicaba todos los movimientos del político, ya que sabía que si lo hacía ahora podría tener problemas y nadie le creería, ya que Ayala estaba intentando postularse para diputado y ella estaba investigando sus asuntos con deportes ilegales, entre ellos, su apoyo financiero a la lucha libre superhumana. Le deseé suerte y le dije que cualquier información que me llegara le haría saber. Por lo pronto, Ventisca, mis amigos y yo fuimos a los tacos a celebrar, hablar de las técnicas que debíamos mejorar y que mañana continuaríamos entrenando para pelear. Fue la primera pelea de muchas que vendrían después. Conforme continuaron las quebradoras, ganamos no solo a contrincantes sino también experiencia en las peleas. No ganamos en todas, pero con cada una de ellas, el público nos aclamaba. Y en las mismas conocimos a nuevos aliados técnicos, pero también rudos, algunos amigos de Coyote y Cabeza de Cobra que también tenían respeto y códigos de la lucha libre. Y poco a poco, nos volvimos iconos de la lucha libre superhumana, incluso pudimos ver carteles nuestros y las máscaras de Águila Tricolor y su equipo de técnicos comenzaron a agotarse, pues los niños querían tenerlas, en especial César. Y con cada combate, Mireia me decía que su informante estaba viendo que estábamos ganando la atención de Ayala.
aunque también yo ayudaba a mi mejor amiga, ya que le pregunté a Coyote si sabía de algo sobre esto, y él y Cabeza de Cobra nos dijeron que a los rudos que fueron descalificados, desde Tanque hasta Escorpión, fueron llevados en unos camiones después de ser sacados del departamento donde vivían, y jamás los volvieron a ver. Incluso su entrenador, el luchador Cambiaformas Mil Caras, no les dijo nada de lo que había pasado. Durante esas peleas, pudimos reconectar con el público después de tantos años, que incluso comenzamos a sentir sentimientos el uno por el otro, aunque no comenzamos a salir al instante, ya que necesitábamos más tiempo y además teníamos que estar concentrados en exponer a Ayala y conseguir recuperar el espíritu de la lucha libre, un propósito que pude encontrar aquí. Con cada pelea, el público nos aclamaba, habían chicas que gritaban por autógrafos de Tiburón, niñas y adolescentes inspiradas en Voladora, niños que querían ser Coyote y Águila Tricolor, incluso se agotaban las entradas solo para vernos pelear. La lucha libre superhumana en las quebradoras poco a poco, dejaba de parecer la preparación de los verdugos y comenzaban a parecer la preparación de los ídolos de la afición. 9 peleas y ya nos querían como si fuéramos Místico o Atlantis. Ni hablar del hecho de que yo y Coyote formamos una rivalidad que sabíamos que era una amistad, solía hablar con él para aconsejarme en combates y Ventisca me dijo que sería una excelente oportunidad de aprender, ya que aunque los rudos y los técnicos en el ring se enfrentan, varios aprenden de ellos, y los chicos y yo nos hicimos parte de su grupo de amigos, incluso nos contó la historia de cómo ayudó a Cabeza de Cobra y el Jaguar de Jade, su hermano superhumano con poderes de velocidad y exoesqueleto similar al Jade, ya que ellos al ser superhumanos con habilidades bestiales, podrían ser llevados como monstruos a pelear y él los protegió. Me contó que él cuando era niño veía los combates de Místico en la CMLL, y que siempre quiso ser un luchador, hasta que descubrieron su condición superhumana y no fue aceptado para luchar en la CMLL, y fue llevado aquí con los otros rudos. Diciéndome que él quería esforzarse por hacer digno este deporte, ya que en sus palabras al igual que con las de Ventisca, la lucha libre superhumana destruyó lo que hacía importante al deporte y quería recordarle a todos que podría recuperar lo que lo hacía un espectáculo emocionante. Me volví incluso un héroe para los técnicos y rudos superhumanos que conocíamos, que sabían perfectamente quién era yo, y querían hablar conmigo. Incluso pude conocer a César, era un chico de vida difícil, un padre ausente y una madre que apenas lo escuchaba, por lo que estar en las quebradoras era para él un motivo para ahorrar, esperar un combate de Águila Tricolor o de Coyote, sus dos luchadores favoritos. Habían días donde solía comprar juntos tortas para comer y platicarle las técnicas que aprendí y parecía que nuestras vidas eran similares en ese sentido de que nuestras figuras paternas. La vida como luchador superhumano fue buena hasta que llegó la pelea. La pelea en la jaula, pero no con armas, sino con monstruos. No fuimos a celebrar ese día que Ventisca nos dio la noticia de que esta pelea sería para que uno de nosotros fuera al Coliseo a pelear, incluso Antonio Ayala estaría presente para llevarlo. Los rudos enfrentarían a un monstruo y los técnicos a otro. Yo me reuní con Voladora, Tiburón y Chispa para enfrentar al rudo que nos tocaría. Un humanoide con aspecto de demonio que estaba asustado y que cuando lo golpeabas crecía hasta convertirse en un coloso, su nombre era el Diablo Verde y cuando se negaba a pelear, lo picaban como si fuera un animal. Por el lado de los rudos, conformados por Coyote, Cabeza de Cobra, Murciélago Azteca y el Jaguar de Jade, enfrentaron a un hombre que se descontrolaba cuando no tomaba ciertas pastillas y se convertía en un ser colorido cuya piel se transformaba en la de diversos animales, conocido como el alebrije. Lo peor fue como los obligaban a salir con el látigo o con los arpones en el caso del Diablo Verde. La pelea comenzó difícil, ya que él era muy fuerte e imparable, y nosotros teníamos que pelear con técnica. Voladora saltó del ring y le aplicó una Nelson para tenerlo atrapado, aunque la movió enseguida. Tiburón y él se enfrentaron, donde Tomás adquirió su forma de tiburón y con su fuerza se enfrentaron, aunque él tomó sus branquias y lo hirió. Chispa casi pudo dejarlo en el suelo con sus poderes de luz, pero fue golpeado, solo quedaba yo. Me enfrenté al Diablo Verde, empleando las llaves y técnicas que aprendí, así como las que me aconsejó Coyote, pude vencer al Diablo Verde. Sobra decir que en el segundo enfrentamiento Coyote venció al alebrije, y aunque ambos triunfamos sentimos pena por esos superhumanos, ya que Coyote me dijo que ellos son obligados a trabajar como monstruos para espectáculos de lucha libre superhumana e incluso como atracciones de circo o feria. El público se acercó a aclamarnos, estábamos listos para firmar y hablar con la gente. Mireya y yo teníamos pensado salir y podría hablar con César un poco, hasta que una persona se puso encima de todos ellos. Antonio Ayala.
Se acercó a nosotros y con una sonrisa les dijo que las firmas podrían esperar, que le gustaría hablar con nosotros dos. Incluso estaban los autoproclamados cuatro rudos, Heracles, la Liga, Mecatrónico y Titanio, nos llevaron con Ayala, mientras nos decían que la charla esperaría por lo pronto, Ayala quería hablar con nosotros. Nos fuimos del ring y nos quedamos en el auto de Ayala, que se sentó a hablar con nosotros. Por más que nos sonriera y nos dijera que éramos campeones, yo sabía que él no era un hombre de fiar. Nos dijo que estaba impresionado de que nosotros dos hayamos avanzado tanto como luchadores, había escuchado de nosotros y le impresionaron nuestras técnicas de combate y poderes, diciéndonos que estaba dispuesto a vernos pelear en el Coliseo. La sola mención del Coliseo nos dejó helados. Y entendimos que nos había buscado para que fuéramos ahí y matáramos. Nos dijo que las quebradoras ya no eran para nosotros, y que debíamos convertirnos en auténticos luchadores superhumanos, afirmándonos que así, dejaríamos de vivir en esos departamentos y podríamos obtener todo lo que quisiéramos, hogar, comida, nada nos faltaría, tal como los cuatro rudos y los técnicos que combatían en el Coliseo. Recordé a David en ese momento y la brutal golpiza que le dio Heracles. No iba a matar a Coyote. No iba a matar a ningún superhumano. Eso no es lucha libre. La negativa llegó de parte de ambos, con Coyote diciéndole que no pensaba convertirse en esos mal llamados luchadores que mataban y no respetaban la tradición de la lucha libre, porque la lucha libre no es solamente violencia y golpes, es un combate de honor y principios. Y yo le dije que tampoco. No pensaba ser un asesino como ellos. Y le dijimos que no estábamos dispuestos a ser parte del Coliseo ni a ser de sus propiedades. En ese momento, la sonrisa de idiota fingida desapareció. Y Ayala nos miró con seriedad. Entiendo, no quieren participar. ¿Y están seguros de eso? Sería una pena que Cabeza de Cobra y Jaguar de Jade fueran a parar con los monstruos para los espectáculos en el Estado de México, Coyote. ¿O qué me dices tú, Águila? He estado viendo que tu amiguita Mireya ha estado buscándome. Incluso ese niño con el que hablas. Sería una pena que alguien llegara a sus casas y los mandara a dormir con los peces. O Ventisca y tus amigos, podría sacarlos a todos ustedes del departamento que viven si se niegan. ¿Quisieran eso? Al vernos callados hablo. Y que esto les sirva de lección, ustedes no son hombres libres, son mi propiedad. La lucha libre superhumana es el deporte de matar o morir, ustedes son mis gladiadores y yo soy el único que decide quién se va o quién se queda. Después de esas palabras, retomó su sonrisa y dijo. Bien, creo que ya lo entendieron, entonces los veré en el Coliseo, uno de ustedes debe matar al oponente. Y espero que no hagan algo estúpido, porque si no, ustedes o ellos lo pagarán. Luego de esto, salimos de su auto recuperando esa falsa amabilidad, y Heracles nos levantó y nos llevó al ring. Sé lo que estás haciendo, me dijo. No sirve de nada que pelees por la libertad de los superhumanos o la lucha libre. Te lo digo porque una vez fui como tú. Pensé hacerlo, pero eso me costó a mi esposa y a mi hijo. Al final del día, solo son propiedad del señor Ayala. Volvimos al ring donde las firmas comenzaron, y donde Ayala anunció que ya tenía 2 luchadores para la próxima pelea en el Coliseo, yo y Coyote íbamos a pelear. La gente en el lugar quedó helada, sabían que ahí, yo o Coyote teníamos que asesinar o morir. Algunos protestaron, pero mis amigos y los otros luchadores sabían que esto no era nuestra decisión, sino la de Ayala. Incluso la liga, nos miró con la tristeza que siempre veía en sus combates. Mientras la gente nos preguntaba preocupada si íbamos a matar o qué haríamos, pude ver a Ventisca y Mil Caras hablando con Ayala, quizás intentando convencerlo de que no fuéramos al Coliseo. Y aunque pude firmar a las personas y hablar con ellos de que íbamos a esforzarnos para la pelea, sentí miedo. Incluso esa cita con Mireya fue difícil ya que me preocupaba que alguien la estuviera espiando y estuve con ella todo el tiempo, incluso cuando la dejé en su casa, diciéndole que Ayala fue el que nos dijo que debíamos pelear o que ellos pagarán el precio y que tuviera cuidado de él, ya que sabía que estaba espiándola. Lo que más recuerdo ese día fue que cuando César se acercó a mí y Coyote donde nos pidió una cosa. Si íbamos al Coliseo a pelear, por favor no nos convirtiéramos en luchadores como los que están ahí. Le juramos que no sería así, y desgraciadamente, Ventisca y Mil Caras, nos dijeron que íbamos al Coliseo y que debíamos entrenar, ambos tenían miedo. De que nos convirtiéramos en ellos. Y aunque yo le jure a Ventisca que no iba a pasar, ella me dijo que no tomara esto a la ligera. Una vez que la situación te presiona, matas y jamás volverás a ser el mismo.
Durante esos días de presión y entrenamiento, le pedí a Ventisca y a los chicos un favor, que protegieran a Mireia, le conté que Ayala sabía de todo, que me amenazó con dañarlos a ellos si no peleaba y que tuviera mucho cuidado y Ventisca me juró que iría a cuidarla con los chicos, protegiéndola de quien quisiera hacerle daño. Mientras yo me estuve preparando, repitiéndome que no mataría a Coyote, que no sería como Heracles. Solo esperaba que Coyote pensara igual ya que estuvo callado después de la charla con Ayala. Cada día fue muy tortuoso porque sentía que alguien estaba viéndome, y sentía que si no hacía lo que pedían podrían matarme. Hasta que llegó el día viernes donde pelearíamos. El coliseo se había llenado. Incluso varios de nuestros admiradores y detractores de las quebradoras estaban ahí. Entre ellos pude ver a Ventisca, mis amigos, César y Mireia, habían cancelado el combate de quebradoras para presenciar este evento y ellos me desearon suerte. En los bastidores, me encontré con Coyote. Él me miró y me dijo: "No temas, Águila, pelearemos tal como en las quebradoras. No voy a matarte o herirte. No quiero matarte, Coyote. Esto no es la lucha libre. Tampoco yo, pero usaremos nuestras técnicas para pelear. Si Ayala quiere matarnos, entonces que lo haga en el ring y así confirmar a las sospechas que tienen sobre él. Nosotros ocupémonos en honrar las máscaras que tenemos y a la lucha libre". Sonreí porque esa fue la frase con la que nos hicimos amigos. Pero antes de ir a nuestras posiciones, me preguntó algo. ¿Cuál es tu verdadero nombre? Quisiera saberlo, porque te conozco como Águila Tricolor. Mi nombre verdadero es Rodolfo Gómez, pero me dicen Rodó. ¿Cuál es el tuyo, Coyote? Mi nombre verdadero es Salvador Alejandro Martínez, pero me dicen Chava. Es un gusto conocer tu verdadero nombre. Igual el mío. Y recuerda, Rodó. Mucha mierda, Chava. Y con eso nos fuimos listos para comenzar la pelea. Una que cambiaría nuestra suerte de manera definitiva. Lucharán, 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. Había orado para jamás tener que estar en esa posición de pelear, pero aquí estaba, y ahora tenía que pelear, incluso matar a Coyote, solo podía repetirme una y otra vez que no iba a matar, iba a pelear como un técnico. Al presentarme yo, pude notar algo curioso. Las entradas emocionaron a las personas, gritaban de emoción y aplaudían al escuchar nuestros nombres. Por primera vez, el coliseo dejaba entradas a los técnicos y los rudos, y por un momento no parecía ser el matadero donde llevaban superhumanos, donde había apuestas, silencio y poca empatía, ahora había gente emocionada, niños y familias felices, algo que Ayala no toleraba, aunque no decía nada. Incluso ambos notamos como habían niños con máscaras de nosotros, carteles de apoyo y elementos de la afición que no existían en el coliseo. El momento había llegado, y cuando se escuchó el campanazo, Coyote y yo peleamos. Esta vez, usamos nuestros poderes para pelear, pero no los anteponíamos por las llaves o los ataques. Nuestras técnicas estaban ahí, pero ahora podíamos conocer nuestros poderes en nuestro máximo potencial. Coyote era muy veloz y fuerte, y mi piel podía endurecerse al punto en que sus ganchos no me dolían. Al principio Coyote tuvo ventaja en el combate, me atacó, pero ninguno de los dos hizo trampa durante la pelea, consiguió venderme y la primer caída perdí, me aplicó una llave de cangrejo hábil y me dio un tirabuzón. La gente estaba emocionada, algunos gritaban Águila, otros gritaban Coyote, y nosotros estábamos peleando con honor como en las quebradoras. Ambos pudimos ver durante el round 2 que Ayala nos miraba expectante. El segundo round comenzó, y esta vez continuamos peleando, me aplicó una hurracarrana, pero después utilicé una Nelson para contenerlo, esta vez yo estaba combatiéndolo y utilicé una quebradora para poder vencerlo, consiguiendo la victoria en el segundo round. Solo quedaba uno. Y en este último, sabíamos lo que venía, y aunque teníamos miedo de matar, teníamos que terminar la pelea con honor, como la lucha libre lo hace. El tercer y último round comenzó, y aquí peleamos como en esa pelea, esta vez ya no era un novato que por poco tuvo su primer fracaso, la experiencia y el conocimiento en combates me hizo vencer esta vez a Coyote. Y cuando lo tenía en el suelo después de un gancho en su mandíbula, la gente quedó en silencio y cuando lo tenía sometido en una llave, el referí se negó a contar hasta 3. Los otros miembros del público comenzaron a gritar mátalo, mátalo, una y otra vez, mientras los que nos seguían en las quebradoras, desde Mireia y César, hasta Ventisca y nuestros amigos técnicos y rudos, miraban con terror, temían que pudiera tomar el momento y matar a Coyote. Antonio Ayala bajó el pulgar, mientras los 4 rudos me miraban expectantes.
Todos esperaban que lo matara. Incluso Coyote me miró, ambos nos miramos y en ese momento, lo solté. El Coliseo se sorprendió de la acción, algunos gritaron que no podía hacer eso, mientras nuestros admiradores de las quebradoras felicitaron que no me volviera un asesino, pero tomé el micrófono y les dije: no mataré a Coyote. Esto no es la lucha libre. La lucha libre es un deporte de honor, principios y respeto. Y si para estar aquí tengo que convertirme en un asesino, entonces prefiero perder. Y después de eso ayudé a mi amigo a levantarse, el público se hizo un caos, con los admiradores y mis amigos mirándome orgullosos, algunos de nuestros fans gritaban que hice lo correcto y los otros que iban al Coliseo por sangre estaban abucheándome por romper las reglas. Pero eso no me importaba. Coyote sonrió y dijo que definitivamente, yo merecía esa máscara y más. Aunque en medio del caos, un disparo rompió el bullicio. Coyote cayó al suelo. La bala le había dado en el pecho. El público gritó de terror en el Coliseo. Algunos corrieron a las salidas, otros como nuestros amigos fueron por Coyote, y yo intentaba mantenerlo con vida, aunque sabía que mi amigo no iba a durar, y en un momento vi al responsable. Antonio Ayala fue el hijo de puta que mató a Chava. Intenté decir: Chava, por favor no mueras, amigo. Y en un momento, un golpe en la cabeza me hizo caer. Habían pasado 3 días desde la pelea donde Ayala mató a Coyote y ahora estaba en una habitación donde tenía que entrenar, mientras era vigilado por cámaras y condicionado de que si salía de aquí, Mireia, César o mis amigos lo pagarían. Quería salir pero Ayala, quien pasaba a darme de comer me lo impedía, con algunos como Heracles diciéndome que me lo había dicho, si elegía un camino de libertad, lo único que conseguiría es la muerte, otros como la Liga me vieron con pena, y algunos como Titanio me dijeron que ya me acostumbraría a vivir de esa manera. Así como me dijo que iban a cambiar la ubicación de la próxima pelea, donde esta vez sería en una pequeña arena rentada de manera ilegal en el Estado de México. Heracles me dijo que Ayala decidió aprisionarme porque la gente me aclamaba y afirmaba haber visto potencial en mí para un próximo combate. No quería matarme, quería que fuera parte de la comisión de lucha libre superhumana y me dijo la verdad. El próximo combate iba a ser un máscara contra máscara entre él y yo. El perdedor tenía que quitarse la máscara. Aunque para Ayala, si yo me quitaba la máscara, tenía que convertirme en parte del sistema, perdería mi libertad al costo de tener todas las cosas que ellos tienen. ¿Sabes que Ayala fue el que lo hizo, no es cierto? ¿Lo de tu esposa y tu hijo? ¿Por qué sigues haciendo esto? Él me miró con una mirada de ira pero también de tristeza y me dijo: porque ya no tengo por quién pelear. Entrena lo mejor que puedas, porque no seré piadoso contigo. Cuando se fue, 2 de ellos se acercaron a mí, se trataba de Mecatrónico y la Liga. El último me explicó que después de la pelea, se había inculpado a un hombre que intentó poner orden, fue el que mató a mi amigo, y gracias a Mecatrónico y sus poderes de manipulación tecnópata, se dio el anuncio de que, la próxima pelea no sería en el Coliseo, el cual estaba cerrado por un tiempo ya que, alguien había descubierto que estábamos ahí, por lo que ahora sería en una arena más pequeña ubicada en el Estado de México propiedad de una pandilla y donde Ayala ya había declarado la próxima pelea y canceló las quebradoras hasta nuevo aviso. Durante esa semana, no supe nada de mis amigos, Ventisca, Mireia o César, solo estaba pidiendo porque estuvieran bien. Ayala dijo que no les había hecho nada pero no confío en alguien que solo se dedica a mentir, incluso hablé con él sobre por qué hacía esto, Ayala simplemente dijo que solo vio la oportunidad de ganar dinero con eso. Él vio en la lucha libre superhumana su fuente de ingresos ilegal, y solo nos pone a pelear por dinero. No nos odiaba ni a la lucha libre, solo tomó una oportunidad, como en las peleas de perros o gallos, y sacó dinero de ella. Continué los entrenamientos, recordando lo que pasó con David y cómo Heracles lo mató sin piedad, por lo que tenía que practicar muy bien mis combates contra luchadores más altos que yo, aunque los simuladores de Heracles eran bastante complicados ya que él no solo era fuerza bruta sino también velocidad, experiencia y agilidad. Hasta que en una ocasión, Mecatrónico y la Liga me agarraron, desactivaron las cámaras y me dijeron que no hiciera un escándalo. Iban a sacarme de aquí. Engañaron a Ayala diciéndole que iba a llevarme a una instalación gubernamental para decirme qué me pasaría si me seguía rebelando, pero me sorprendió donde me llevaron. Con Ventisca, Mireia y los otros que se alegraron de verme, aunque por como lo veía, Mecatrónico y la Liga conocían a Mireia. Porque ellos eran los informantes de los que me habló. Lamentaron la muerte de Coyote a manos de Ayala, y nos dijeron que aunque sabían que estaban molestos, tenían que hacer esto para sacar los trapos sucios de Ayala, y por tanto, reunir las pruebas suficientes para desenmascararlo en el combate.
Mecatrónico ya tenía toda la información almacenada en una USB que le dio a Mireia y que podría utilizar para exponerlo, retirándose y diciéndome muchas mierda en el entrenamiento Águila Tricolor. Y cuando les pregunté por qué hacían esto, simplemente me dijeron que les recordamos porque se pusieron sus máscaras, ellos vivieron pensando que con Ayala tuvieron una mejor vida, pero la verdad fue que no fueron libres. Y al ver que no maté a Coyote, entendieron que después de todo aún existía la verdadera lucha libre. Esta semana debía entrenar, mientras Mireia se haría cargo de la USB. Durante esos días, ya estaba listo para combatir contra Heracles, recordando técnicas del pasado que utilicé contra el Diablo Verde y otros enemigos, hasta que una llamada nos llegó. Antonio Ayala, en compañía de Titanio, habían asesinado a Mecatrónico y la Liga, afirmando que esto era lo que pasaba cuando alguien creía en mí, terminaban muertos, exigiendo que nos dieran la USB o si no, Mireia sería la siguiente en morir. Ventisca fue quien le devolvió la USB con toda su información, y aunque ella me confirmó que Mireia había copiado la información importante y la respaldo, yo sentía dudas ahora. Pensé en David, Chava, la Liga y Mecatrónico y pensé si acaso valía la pena seguir peleando, después de que varios habían muerto. Y si Ayala tenía razón, y si todos a los que inspiraban terminaban muriendo. Y Ventisca, no me consoló. Me dijo que en las verdaderas peleas, uno es consciente de que va o a ganar o a perder, ellos sabían que iban a morir cuando nos dieron la USB y que, si me rendía ahora, entonces ellos habrían hecho esto por nada, lo menos que podía hacer ahora era ganar el combate y ya estaba listo. Antes de irme a dormir para mañana ir, me dijo esa frase que me dijo antes de mi primera quebradora. Rompele una pierna o dos, literalmente. Antes de dormir, mire mi máscara detenidamente. Mire el animal que representaba mi país con los colores del mismo. Y recordé esa frase que Ventisca nos dio desde que nos llegaron. La gente malinterpreta que la máscara es para ocultar la identidad, eso es mentira, la máscara es tu identidad en el ring. Y esa máscara tenía todo lo que quería y todo lo que soñaba. El verde de la esperanza que sembré en todos ellos. El blanco que representaba la unión que conseguí con los técnicos y los rudos. Y el rojo que representaba toda la sangre con la que fue escrita nuestra historia. Y ahora estaba listo para pelear, no solo por mí, sino por todos los que me apoyaron. David, Chava, Angélica, Tomás, Ana, Ricardo, Mireia, César, incluso mis admiradores que estuvieron siguiéndome desde las quebradoras. Y ahora debía pelear por lo que representa la lucha libre y el Águila Tricolor. Porque en el ring soy tanto Rodolfo Gómez, como Águila Tricolor. La pequeña arena estaba con muy pocas personas esta vez, César no fue llevado al combate por petición de Ventisca, ya que ahí solo había gente del grupo social de Ayala y algunos otros luchadores como Titanio, Tiburón, Voladora, Cabeza de Cobra o Chispa. Y yo estaba listo, el presentador volvió a decir el lucharán, 2 de 3 caídas sin límite de tiempo, aunque al escuchar esa frase ya no tenía miedo, solo estaba listo. Tendría que ganar a toda costa. Las presentaciones se hicieron, pero esta vez la gente no aclamaba, solo miraban en silencio lo que sucedería, era lógico, pues no tenía a mis admiradores aquí, y esta vez presenciarían la ejecución. Nos miramos cuando sonó el campanazo, nos lanzamos. Verdaderamente Heracles era como pocos rudos. Su técnica de combate era limpia, tal como Coyote, pero hacía una mezcla de sus poderes y su experiencia y técnica, yo por mi parte intentaba resistir, pero bloqueaba mis llaves, contrarrestaba todos mis movimientos, me lanzaba del ring y sus golpes eran brutales. Estrellándome en el esquinero me dio una serie de ataques, donde cada golpe me hacía estremecer y aunque intentara endurecer mi piel, no era suficiente con la fuerza de Heracles. La gente comenzó a gritar enardecida, gritaban que debía aplastarme, destruirme, matarme, y mis amigos solo miraban con angustia lo que podría pasar. Me aplicó una llave y el referí contó hasta 3. Había ganado la primera caída y apenas si podía levantarme, ni siquiera en las peleas donde perdí me sentí de esa manera. Pero tenía que levantarme, tenía que ganar en 2 caídas si quería llevarme la victoria. Sabía que si seguía intentando superarlo en fuerza iba a perder, así que tenía que usar la cosa más importante que Ventisca nos dijo. La cabeza. El round 2 comenzó y Heracles volvió a golpearme, endurecí mi piel lo mejor que pude y pensé en las palabras de Ventisca, debía ganar para que el sacrificio no se sintiera en vano, en la muerte de Coyote y en la batalla que tuve con el Diablo Verde, un oponente más grande que él, y recordé los ataques en los puntos débiles, realicé saltos para patearlo empleando las cuerdas del ring, esquivaba ahora sus ataques con agilidad, con mi velocidad lo hice correr y lo obligué a cansarse, y contraataque con cada golpe y cada llave de todos los combates en los
los que había peleado, en uno de esos le lastimé la rodilla. Incluso pude notar cómo el semblante del público cambió, ahora no gritaban que matáramos o aplastáramos, gritaban por Águila o Heracles. Ahora no importaba quién ganaría, solo importaba el combate. Ayala miraba todo con ira, y sabía que si seguía presionando, que fuera un combate de lucha libre limpio, debía hacerlo llegar a su límite. Logré atrapar a Heracles con una llave al brazo, intentó liberarse pero el daño a su rodilla le impidió reincorporarse. El referí golpeó la lona 3 veces y con eso gané. Heracles estaba tan agotado como yo, y Ayala le gritaba que peleara de verdad, no me dejara vencer. Miré a Ayala con una sonrisa mientras él me veía como la peor escoria. Y pude ver en sus ojos que iba a jugar sucio cuando miro a Titanio y le susurro algo. Aunque yo y Heracles estábamos arruinados, pero esta última caída pendía de un hilo entre él y yo, y ya no peleábamos por Ayala, sino por demostrar qué significa ser un luchador. El tercer y último round comenzó, y no nos contuvimos, Heracles volvió a golpearme y yo volví a esquivar sus golpes y regresarle ganchos que lo aturdían. Aunque esta vez Heracles no era predecible, había entendido mi estilo de combate y ahora estaba enfrentándolo ya que sabía mis técnicas de combate. Mientras la pelea avanzaba pude notar cómo Titanio comenzó a acercarse al ring, y comprendí que iba a atacarme por la espalda. Aunque en ese momento, Tiburón, Voladora, Chispa y Cabeza de Cobra se incorporaron, con la chica serpiente diciéndole que un rudo jamás sería cobarde en el ring. Mientras ellos golpeaban al hombre que intentaba volverse metal, la gente comenzaba a reaccionar con sorpresa por el otro combate que se estaba gestando, mientras yo y Heracles peleábamos. Titanio era más fuerte que mis amigos, pero antes de darles un golpe final, 2 seres lo detuvieron. El Diablo Verde y el Alebrije vencieron juntos a Titanio, no para ayudarme o vencerme, sino para detenerlos, y antes de preguntar cómo llegaron, vi a Mireia escondida entre las gradas, me sonrió y podía jurar que escuché que me dijo, vamos Rodó, gana la pelea. Con esta motivación continué peleando con Heracles, mis golpes pudieron aturdirlo hasta que por un golpe en falso, el rudo detuvo mi golpe y contraatacó con todas sus fuerzas, golpeándome en el estómago hasta hacerme toser sangre. Yo ya no podía más, estaba en el suelo y sentía que esto era lo último que podía dar. Ayala en las gradas, bajó el puño. Cambiando las reglas del combate de máscara contra máscara y repitiendo el modelo de lucha de matar o morir. Pero cuando Heracles no hizo nada, dejó su actitud de arrogante sonriente y comenzó a gritarle, llamándolo inútil que sin él no sería nadie, recordándole que solo sería un patético hombre que se lamentaba por su esposa e hijos. El ataque de ira fue tal que incluso sus compañeros en el gobierno lo miraron extrañados. Y por un momento pude ver los ojos de mi contrincante. Pareció comprender que Ayala jamás lo respetó, solo lo utilizó. Parecía que él iba de ganar, incluso la gente miraba expectante diciendo que ganará ahora que me tenía en el suelo, incluso algunos protestaron o le gritaban a Ayala, el combate es un máscara contra máscara, tiene que quitársela no morir, pagué para ver un máscara contra máscara, y así la gente que al inicio pidió matar, ahora quería respetar el combate. Y al mirarme a los ojos, pensé que, si moría, al menos Mireia podría exponer a Ayala, pero no pasó eso. Heracles extendió su mano y me ayudó a ponerme de pie. Esto no es un combate típico, es un máscara contra máscara, si va a ganarme, que sea aplicándole la llave y que el referí cuente hasta 3, gritó a la audiencia. Los gritos volvieron. La gente volvió a clamar, Águila, Heracles, y ahora debíamos pelear. El combate continuó con nosotros dando nuestros últimos golpes, él por poco ganaba cuando me atrapó en una llave brutal, cuando saltó sobre mí, pero yo seguí peleando y atacando, hasta que vi que ya no podía mantenerse en pie, en ese momento escuché al público, la gente que nos aclamaba y toqué mi máscara. Yo soy Rodolfo Gómez, el águila tricolor y voy a vencer a Heracles. Quien tambaleando, se había reincorporado con las últimas fuerzas que le quedaban y estaba listo para darme su último golpe. Cuando el rudo corrió hacia mí, todos pensaron que era el mismo golpe que había usado contra David, aquel que había terminado con su vida. Pero esta vez era distinto. Esta vez yo lo esperaba. No porque fuera más fuerte que él. Heracles seguía siendo un reto, un hombre que había pasado años peleando y que podía derribarme con un solo error. Pero había algo que él no tenía. Una motivación. Yo sabía por qué peleaba. Él peleaba porque Ayala le había quitado todo y se resignó a creer que solo servía para destruir. Yo peleaba porque aún había algo que proteger. Cuando lanzó su golpe, no intenté detenerlo. Dejé que avanzara. Sentí como todo mi cuerpo me pedía rendirme.
mis brazos temblaban, mis piernas apenas respondían y por un segundo pensé que quizás todos tenían razón, que quizás no podía ganar. Pero entonces recordé a Coyote levantándose después de cada golpe. A David diciéndome que jamás dejara que alguien decidiera quién debía ser. A Ventisca diciéndome que la máscara no ocultaba quién era. La máscara mostraba quién era. Y yo era Águila Tricolor. En el último segundo giré mi cuerpo, tomé su brazo y utilicé la misma fuerza de Heracles contra él. No fue una llave perfecta, fue desesperada. La llave de alguien que estaba luchando por no caer. Heracles intentó liberarse. Empujó con toda su fuerza. Sentí que mis brazos iban a rendirse. El referí levantó la mano. 1. Heracles intentó girar. 2. Mi cuerpo gritaba que lo soltara. 3. La campana sonó y el público gritó de emoción. Había ganado. En ese momento, ayudé a levantarse a Heracles, quien aceptó cuando le ofrecí mi mano para levantarlo, pero miraba únicamente al público. Miro a toda esa gente gritando, a esa gente que antes pedía sangre y muerte y ahora solo había disfrutado de la pelea, y cuando el público se calmó, Ayala llegó a su límite, incluso subió al ring para empujarlo. Mátalo ahora, basura de mierda. Pero Heracles con sus poderosas manos lo tomó de la cabeza y apretó su cráneo con sus dedos, haciéndolo sangrar de la boca. Cierra la boca, Antonio, la pelea terminó con justicia. Luego lo empujó contra las cuerdas con fuerza y lo dejó en el suelo. Heracles miró toda la arena. Vio a la gente que ahora aplaudía una lucha limpia. Respiró hondo. Sonrió apenas, como si recordara por qué alguna vez se puso esa máscara. Entonces llevó las manos al rostro y, lentamente, se la quitó. Reveló su nombre. Camilo Moreno. Y nos reveló que, él había sido un luchador de pequeño renombre en algunos combates, y que fue llevado y convertido en Heracles, agradeciendo el combate para posteriormente irse, no sin antes darme un apretón de manos, y decir: felicidades, Águila Tricolor, gracias por recordarme porque es importante la máscara, porque no oculta quiénes somos, solo lo revela de otra manera. El rudo se fue de la arena, mientras el malherido Ayala le gritaba que no podía irse, tenía que ayudarlo, pero Heracles ni siquiera se inmutó en mirar atrás, solo caminó, y en ese momento, la exposición a Ayala se hizo. En las pantallas que mostraban el combate, Mireia proyectó todos los crímenes que el político aparentemente honesto hacía. No solo la administración y apoyo a la lucha libre superhumana como deporte ilegal, también enviaba a superhumanos a campos de experimentación para ser ratones de laboratorio, incluso comerciaba con los superhumanos con poderes monstruosos para venderlos como mascotas en el mercado negro. Incluso reveló que había encubierto crímenes de asesinato y que utilizaba el dinero de las empresas benéficas para gastarlo en mejorar del Coliseo y otros lugares. Y aquellos políticos que antes se hacían llamar sus amigos, le dieron el mismo trato que él les había dado por años a luchadores superhumanos. Indiferencia. Algunos abuchearon, otros que eran periodistas comenzaron a grabarlo, y los funcionarios simplemente se fueron antes de que también salieran embarrados en esto. Incluso algunos lo reportaron a la policía, que no dudaron en traicionarlo y llevárselo. Ayala cayó en desesperación, incluso nos gritó, pidiéndonos que lo salváramos, que no podíamos dejarlo ahí, que todo esto existía gracias a él y que de no ser por él nosotros no seríamos famosos, y solamente nos fuimos. Mientras yo en compañía de mis amigos salíamos de la arena, comprendí que aquella noche no solo había terminado un combate. Había terminado una era. Por primera vez en muchos años, la máscara volvía a significar honor, y no miedo. Ahora sí, las cosas iban a cambiar. 5 meses habían pasado, después de la pelea con Heracles y muchas cosas habían cambiado. Ayala fue llevado a prisión, donde obviamente, sus amigos de la política se deslindaron de él y mintieron afirmando que ya sospechaban de sus intenciones para evitar un escándalo del que podrían salir mal parados. Incluso salieron investigaciones sobre el Coliseo, el cual fue cerrado y se está pensando en demolerlo, descubriendo sus crímenes, incluso los grupos pandilleros que apostaban o que le daban lugares para hacer las quebradoras fueron encontrados y sancionados. Y aunque meter a Ayala a la prisión no devolvería las muertes y las vidas que se perdieron, al menos significaba que su negocio había caído y nadie más tendría que pelear por miedo. No supimos del paradero de Heracles después del combate. Algunos dicen que sigue entrenando y otros que se retira de manera definitiva del ring, aunque lo único que puedo decir es que ya no pelea por alguien más.
Por nuestra parte, nos fuimos de los departamentos arruinados cuando la investigación se hizo y nos dedicamos a trabajar, mientras nos mudamos a una vecindad donde incluso se nos permitió hacer eventos oficiales de quebradoras, las cuales, aunque no se han legalizado, al menos nos dan de comer. No ha sido fácil esto, ya que hay gente que se niega a verlo por la falta de violencia que había en los eventos del Coliseo, e incluso algunos de los luchadores que pertenecían a la comisión y eran privilegiados gracias a Ayala rechazaban las nuevas reglas, pero nosotros estamos aquí. Tomás, Ana y Ricardo con los mantos de Tiburón, Voladora y Chispa han tomado el lugar de Ventisca y ahora se han convertido en entrenadores natos de los siguientes luchadores superhumanos que han estado llegando. Ventisca y Mil Caras se han convertido en los nuevos organizadores de eventos oficiales de quebradoras. Mireya ha estado apoyando a los superhumanos, enviándolos con nosotros para entrenar y hace 3 meses formalizamos nuestra relación de noviazgo. César actualmente está yendo a secundaria y siempre nos apoya en estos eventos repartiendo volantes en su escuela, donde algunos niños ven con fascinación estos eventos. Y yo, ahora me dedico a cuidar de estos chicos, tanto enseñándoles el significado de la lucha libre superhumana, como brindándoles un hogar y apoyándolos en temas de educación. El cambio en este país es muy lento, y a veces parece que damos 2 pasos adelante y 1 atrás, pero estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y este está dando sus frutos. Decir que las cosas son más fáciles ahora es exagerar, apenas si conseguimos pagar la renta en la vecindad donde ahora vivimos, a veces los eventos tienen poca asistencia, algunos superhumanos desconfían del modelo actual de la lucha libre superhumana, y la opinión pública aún no sabe qué hacer con los superhumanos, unos piden rehabilitación, otros vigilancia y muchos otros les temen, pero sin importar las dificultades aquí seguimos. Y aunque aún existe gente que anhela volver a los días del Coliseo y quienes creen que los superhumanos solo sirven para pelear. Pero cada vez que un niño entra a una quebradora con una máscara puesta y sale creyendo que la fuerza también puede usarse para proteger, recuerdo por qué seguimos aquí. Porque entendí que una máscara nunca fue para ocultar quién eres. Es para recordarte quién decides ser cuando subes al ring. Hoy lucharíamos. Una sola caída, sin límite de tiempo. Y por primera vez, pelear ya no significaba sobrevivir. Significaba honrar la máscara que había elegido llevar.